Bienvenidos al Club de la Buena Muerte. Hoy vamos a hablar de algo de lo que todos vivimos, pero de los que pocas personas saben hablar, el duelo. Para ello hoy nos acompaña el doctor Herminio González Suárez, de especialidad oncología, Sí. que derivó a cuidados paliativos. Ujú. Ha estrenado en el mes de mayo su primer libro, La muerte no incomoda. Si sabes Y cómo hablar de ella. sí sabes cómo hablar de ella. Sí. Eso es. Alguien que lleva años acompañando a familias, a enfermos, a despedirse, a enfrentar la muerte y, y con ello a enfrentar esos momentos más frágiles, de una manera igual pues más profunda, más consciente, ¿no? Ujú. Pues nada, Herminio, encantados de tenerte aquí con nosotros Muchas gracias, Yolanda. y empezamos ahí con una batería de preguntas que tenemos para Muy ti. bien, pues vamos a ello. Bueno, antes de hablar del duelo, de lo que es la muerte o el acompañamiento, me gustaría empezar ahí por el origen, por tus orígenes. ¿Qué te lleva a decidirte por una carrera, por una profesión como la de médico? Casi nada. Eh, sí, el origen de la carrera está muy, muy claro. Mira. Eh, yo quería ser médico a los 6 años. Quería ser médico, más que ser médico, yo quería ayudar a los demás de alguna forma, ¿no? Eh, Aquí está muy presente mi abuela, que se queda viuda con mi madre cuando tiene 14 años y que entra en una fase de duelo terrible y que, claro, su corazón se destroza. Imagínate una mujer que en el año 1962 se queda viuda con una hija de 14 años. Mi abuela trabajaba en casa, no trabajaba fuera. El que proveía en casa era mi abuelo y que su enfermedad es una enfermedad que fue de repente, él empieza a sentirse mal, a marearse y va a un médico que viene de la Fundación Jiménez Díaz, acaba su residencia, empezó en Avilés, acabó la especialidad, una especialidad que ahora no existe, que era neurología y psiquiatría, él era neuropsiquiatra. Y acaba en la Jiménez Díaz de Madrid, se viene a Avilés, porque su mujer era de Avilés, y mi abuelo va a su consulta y él le mira al fondo del ojo y le dice, Herminio, porque se llamaba, o yo me llamo como él, Herminio, esto hay que ir a Madrid porque esto aquí no se puede solucionar. Entonces, primera historia es que mis abuelos no eran ricos. Tenían la suerte de que una hermana de mi abuelo em, había heredado de una señora a la que cuidaba, pues heredó un negocio, heredó unas fincas en Avilés, tenía dinero y le paga una ambulancia para llevarlo a él y a mi abuela a Madrid, a la Ruber. No a la Ruber Internacional, a la antigua Ruber. Y allí lo operan y no sale de la operación. Vaya. Y se vienen en una ambulancia para Avilés otra vez, para Asturias, mi abuelo en coma y fallece un día del padre de Jolín. 1962. Entonces, esta mujer que mi abuelo proveía, porque él era contable en una granja en Avilés de leche, hacía con seguros también, era corredor de seguros y era el que traía el dinero a casa. Entonces, bueno, la familia lo pasó mal. Quiero decir, mi abuela, gracias a esa cuñada que la Que la ayuda y ayuda. que mi madre se pone las pilas y con 18 años entran en Sidesa, en la empresa que había en Avilés, la siderúrgica, hoy Arcelor, y entra a trabajar y es cuando empiezan a tener dinero. Pues a los 21 mi madre se casa, o sea, se casa a los 20 y a los 21 me tiene a mí. Y en ese momento mi abuela siempre me decía, nosotros nos fuimos mis padres se fueron a vivir con mi abuela, porque mi madre vivía allí, mi padre se fue a vivir allí con ellas y yo nací allí. Vivíamos en casa de mi abuela, la casa familiar era la de mi abuela. Y entonces mi abuela me contaba que en ese momento empezó a vivir, como en un corazón
que ha pasado ese duelo y que sigue en ese duelo y que sigue en ese dolor, cómo puede convivir eso con una alegría que era ver nacer a su primer nieto. Porque el duelo, tras cualquier duelo, a pesar de que no lo entendamos cuando estamos traspasando el duelo, siempre hay una oportunidad detrás. Siempre te plantea una oportunidad. A mi abuela le planteó la oportunidad de tener un nieto, al que le puso el nombre de su marido. Es como un motivo para engancharte a la vida, ¿no? Exactamente. Ella, pues supongo que dentro de la aflicción que tenía, que muchas veces utilizamos esa palabra aflicción y duelo de una forma sinónima, y no es lo No es mismo, lo mismo. y no es lo mismo. Porque la aflicción no desaparece nunca, es un tsunami emocional que te hunde. En cambio, el duelo es un viaje, hay que traspasarlo, es un desierto. Si lees el Evangelio, cuando Jesús lo dejan en el desierto y tiene que atravesar el desierto, es una prueba dura, fastidiada, incluso para Jesucristo. Mm. Para nosotros también el duelo es un duelo duro, es un momento muy delicado de nuestras vidas y que hay que saber sostener y mantener. Bueno, pues esa aflicción no le desapareció nunca, te estaba hablando de mi abuela, esa aflicción no le desapareció nunca, es decir, se acordaba de mi abuelo y le dolía. Pero el Eso que duelo, dicen que tengo el corazón roto, exacto, mira, es una pregunta, además, una curiosidad que he tenido siempre. ¿Es literal existe. que el El corazón le corazón se te sientes como rompe, roto? el corazón se te rompe. Se rompe. Se te rompe con cualquier pérdida, ¿eh? No exactamente Sí, tiene sí, que ser una muerte, puede ser una separación, un divorcio con algo que el corazón se rompe. Existe el síndrome del corazón roto en medicina. Existe. existe. Existe, es una patología cardíaca que lo que nos hace es pues estar predispuestos al infarto y a morirte de repente. Ese es el corazón roto. Como consecuencia de algo De algo traumático, de algo que ha dolido traumático, de algo muchísimo. que te ha dolido y que se mantiene en el tiempo. Curioso. Entonces, lo que te contaba de mi abuela, que esa aflicción no le desapareció nunca. En cambio, el duelo sí que lo transitó. Lo transitó durante muchos años. Muchos. Mi abuela se quedó viuda con mi madre con 14. Hasta que yo nazco pasan 7 años de duelo. Y el duelo se vivía tanto internamente como externamente. Sí, sí. Ahora mismo no. Es decir, yo hoy tendría que haber venido de negro, riguroso. ¿Por qué? Porque yo estoy en duelo. Hasta que no pase un año, hasta el 31 de diciembre, que no haga un año que mi padre se muera, yo tendría que estar de negro continuamente. Mi madre estuvo de negro con 14 años. Sí, sí, que estaban Un año un año en riguroso negro. de negro. ¿Tú te imaginas a alguien de 14 años a día de hoy De negro. vistiendo de negro? De negro riguroso. Es inimaginable. Pues entonces ella lo vive, ese duelo, tanto internamente como externamente, lo transita, ha tenido que ser muy difícil para ella transitar ese duelo, pero acabó sanando el duelo. En cambio, la aflicción es un sentimiento que no te desaparece jamás. Cuando te acuerdas de esa persona, que te acuerdas, porque formó parte de tu vida, porque es una persona a la que quisiste, y es un tsunami emocional como los tsunamis. ¿Qué le pasa a los tsunamis? Que te Que se lo desborda, llevan todo que por se lo delante. llevan todo por delante. Pues emocionalmente se lo lleva todo por delante. Pero siempre existe esa oportunidad. Siempre hay esa oportunidad. Qué bueno. Pues esto me lleva a preguntarte la siguiente. Es de todas las especialidades que hay, ¿por qué elegiste primero oncología y después cómo derivaste a cuidados paliativos? Pues por un duelo. Pues un duelo. Flipa.
Por un duelo Pero elegiste oncología. no, No, solo elegiste por paliativos. un duelo acabé en paliativos, a pesar de que, a ver, ¿cómo acabo yo en oncología? Pues yo acabo la carrera, no había sitio, me preparo el MIR, no apruebo, me preparo otra vez el MIR, no lo apruebo y dije yo, aquí hay que buscar alguna historia. Y entonces preparé el MIR en Portugal y aprobé. Y entonces me fui a escoger especialidad a Oporto. Estos días están escogiendo nuestros MIRes aquí en España. Pues el día del MIR yo escogía, había 3 sedes para escoger, en Oporto, en Lisboa y en Coimbra, y se llamaban por teléfono. Fulano escogió no sé qué, borrarla. Y entonces era muy, muy artesanal, ¿no? La borraban. Claro, no había ordenadores Exactamente, no había ordenadores, no había nada, la ni borraban. móviles, nada. Exacto, pero había teléfonos fijos que se llamaban de una sede a Sí, otra. sí. Volar, ahora que escoja el siguiente. Y entonces tal. Entonces me llegó a mí. Yo quería hacer cirugía. Como 15 o 20 números antes de yo escoger, se la llevaron. Luego dije, pues alguna de quirófano, anestesia. Mira tú en lo que se parece la anestesia a la cirugía, en nada. Pero a mí me apetecía estar en quirófano. Y a los 2 o 3 que me quedaban a mí para escoger, se acabó también. Y de las que quedaban, escogí oncología, la oncología radioterápica, porque juntaba muchas cosas. Juntaba la parte muy técnica de la física de las radiaciones, la parte muy médica de la oncología y la parte muy quirúrgica de la braquiterapia. Entonces, esas 3 reunían las condiciones y dije, pues esta. ¿Dónde? En Coimbra. Y a Coimbra me fui. Coimbra me fui al Instituto Portugués de Oncología y empiezo un 4 de enero del 99. Mi abuela fallece el 1 de enero del 99, como si ella no soportase ya otro duelo Otro más. más. Y para allá me fui. Mi hijo mayor era muy pequeño, tenía 1 año, Andrés nació en marzo del 97 y en marzo del 99 cumplía 2 años, es decir, no tenía ni 2 años y se fue para allá. Y ahí empecé a hacer oncología radioterápica, la acabé en Portugal y luego me vine para España porque mi familia quería venirse a España, me vine primero a Murcia, después me llamaron de Oviedo y me vine a Oviedo. Y en Oviedo empezamos a trabajar dentro del campo de la braquiterapia de próstata y éramos los number one de España. De hecho, el jefe de Valdecilla ahora Mm, mismo, ujú. Pedro Pedro Prada, Padre. pues Pedro Prada y yo trabajamos mano a mano, en conjunto los dos. Y aparece un problema en el servicio, Pedro se viene para aquí, para Valdecilla, yo me quedo al frente del servicio, en diciembre me dan angina de pecho Mm. y cuando me incorporo ya había un pitote allí en el servicio que me invitan a irme. Y, y entonces empecé a ver exclusivamente pacientes paliativos dentro del campo de la oncología radioterápica. Yo iba muy cabreado, porque era un duelo muy gordo, no te lo imaginas. Un tsunami de esos que Un dices tsunami, antes. un tsunami. A día de hoy ya el duelo ya lo traspasé y el tsunami ya pasó. Pero coño que sí fue. Entonces yo iba muy enfadado, mucho, mucho, mucho. Tuve una catarsis personal muy grande, quise dejar la medicina, hasta que aparece la oportunidad. Y la oportunidad aparece en forma de una llamada de teléfono, un día que me llama el jefe uno de los jefes de atención primaria de Oviedo y me dice que si me importaría irme a la unidad de cuidados paliativos de Oviedo. Y dije yo, pues no, no me importa nada. Y me fui. Y claro, aquello
me transformó completamente. Me Me transformó imagino que tú ni completamente. siquiera eras capaz de imaginarte qué es lo que ibas a encontrar allí, ¿o sí? Claro, no, 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 no. no, no te... A ver, yo trataba esos pacientes, pero esos pacientes eh, es diferente verlos en el hospital, en un sitio neutral, a verlos en su En casa, su casa. con su familia, con los líos familiares que existen, con los problemas y las ventajas de estar en el domicilio. Y la verdad es que aquello me cautivó, me fascinó y con lo que siempre me encontré fue con esa imposibilidad de las familias para mantener el tipo hasta el final. Y como la tercera pregunta me imagino que va, ¿por qué Ujú. escribiste el libro? Bueno, Pues una de las preguntas ahí era por va, qué escribiste el libro. ¿por qué escribí el libro? Porque el libro es una herramienta para que las familias consigan transitar el duelo anticipado que tienen cuando a su familiar le dicen ya no hay No nada te que apetece. hacer y poder aguantar el tipo y poder despedirse de una forma digna de aquella persona a la que quieren y de poder estar presentes y sostener una situación que de otra forma es insostenible. Por eso escribí el libro. Porque el libro es una ayuda. El libro tiene dos partes, pero tampoco te quiero hacer spoiler, ¿eh? No, no, Hay no, una parte que es un prólogo que escribe Jacinto Bátiz, gran amigo, y otra parte que es un preámbulo que escribe Elia Moreno, que es la presidenta de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Y yo el libro lo escribí para familias. Y Elia dijo que aquel libro estaba escrito para profesionales, porque todo el mundo debería mirar el libro para reconciliarse con esa parte más humana que todos tenemos y que muchas veces está detrás de un escaparate que tenemos que mantener como profesionales y que no nos permite exteriorizar nuestros sentimientos. puede ser como una especie de distancia emocional para no cargarte de todo lo que vives Sí, con las pero no familias, pasa con... nada ¿no? por... Yo creo que no pasa nada. No pasa nada por... Bueno, mi mujer se ríe de mí porque yo a veces miro las esquelas por internet y digo, este Es- señor que se dé se habrá muerto, pero no es por el morbo de si se ha muerto o no, porque yo sé que si se ha muerto al poco tiempo o al día, a los 2 días de yo haberlo dado, sé que se iba a morir tranquilo, a gusto, que su familia no iba a sufrir con él. Entonces, el implicarse emocionalmente eh, es una cosa que tenemos que aprender a gestionar. Esa inteligencia emocional tenemos que aprender a gestionarla. Yo cuando daba clase en la universidad en Oviedo, que la di durante muchos años, casi 20 años en la facultad, yo tenía a los alumnos primero de sexto curso y luego de tercer curso. A los de sexto curso, que ya están casi acabando, podías hablarles de otra forma porque ya sabían mucho de la medicina. A los de tercero, que están empezando a ver las clínicas, claro, el dar la primera clínica, oncología, Qué duro. es muy duro, Sí, es sí, muy muy duro. duro. Entonces yo les decía que tenemos que mantener una distancia con el paciente y con su familia que nos permita trabajar, que no nos permita estar cegados por esa cercanía al paciente, pero no podemos ser insensibles, porque, coño, sufrimos también. O sea, a mí hay personas a las que me cuesta sedar porque han sido amigos, porque han estado durante mucho tiempo conmigo. Y he estado en su casa, conozco a sus hijos, conozco a sus nietos, conozco a su mujer o a su marido y me cuesta, me cuesta. Pero claro, entre eso, el sedarle y verle sufrir, es que hay un abismo. Es que un abismo, no te puedes ni Y eso que imaginar. tú dices así, que parece tan fácil, tiene que ser complicadísimo.
Es complicado. Muy, muy Yo, difícil encontrar ese no sé, equilibrio. es muy complicado. Para eso tienes que haberte trabajado tú personalmente. Y muchas horas de vuelo también, me Y imagino. bueno, claro, hay La experiencia al muchas final, canas que hay que peinar y muchas calvas que hay bueno, que... pues es experiencia, ¿no? Sí, Que también cuenta y esa vale, ¿cómo no? experiencia es muy importante. Quiero decir que yo no pondría a una persona que acabase la especialidad en En paliativos paliativos. directamente. Porque, bueno, el otro día me preguntaban en una entrevista que me hicieron en el periódico si había que ser especiales para ser paliativista. Y yo os dije que sí, sin dudarlo, porque tienes que estar hecho de una pasta especial. Tienes que juntar, lo mismo que para la oncología radioterápica, tienes que juntar la habilidad quirúrgica, la parte técnica y la parte médica. Aquí tienes que juntar la parte emocional y la parte médica. En Más la- complejo, si quieres, Muy todavía. complejo, es que es muy complejo. Más complejo. Es que es muy complejo. Es muy complejo porque tienes que decir las noticias sin hacer daño, pero sin mentir. Y esa distancia entre el endulzarla y no mentir es mantener un equilibrio complejo. Con algunas familias es realmente complejo. Complejo. Con otras es más fácil, pero con algunas familias es realmente complejo. Y no es que unas familias sean mejores que otras, es que hay unas familias que están más dispuestas a escuchar, a no juzgar, a no presuponer que otras. ¿Por qué nos cuesta, nos educan para no hablar de la muerte? Porque es algo que nos cuesta mucho hablar de ello, ¿no? Incómoda. Y aun a pesar de que cada día hay más espacios, ¿no? En los que se va hablando de ella, sigue siendo complejo hablar de ella. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto hablar de ella? Si es algo que es inherente a nosotros, ¿no? Si hay dos realidades inherentes al ser humano, es que nacemos y, Y morimos. y morimos. Entonces, nos cuesta tanto, es como un apego. Exactamente. Ahí entra nuestro cerebro en funcionamiento. Es decir, la parte emocional va unida a una parte anatómica y fisiológica. Es decir, que nuestro cerebro, eh, la forma en que tiene de pensar es a través de unas sustancias que se llaman neurotransmisores. ¿Vale? Entonces, cuando el cerebro anticipa la muerte, cambia, esa historia cambia, ¿vale? Hay muchos estudios sobre ello. Y es muy difícil mantener esa distancia. Fíjate que nosotros no hablamos de la muerte porque nos pone frente a frente con nuestras limitaciones. Y no nos gusta tener límites, mucho más en esta sociedad en la que no hay límites para nada. Pero la muerte te pone el límite, ella sola. Y luego la muerte da sentido a nuestra vida. Totalmente. Si no existiese la muerte, no nos preocuparíamos en vivir de una determinada forma porque seríamos eternos. Entonces, bueno, ya viviremos de otra forma. Pero el vivir de una determinada forma, los famosos estilos de vida, Ujú. tienes que tener un estilo de vida saludable. ¿Para qué? Para morir sano. Sí, precisamente para eso, porque en la medida en que vives, así mueres. Así mueres. Entonces, es muy importante para el ser humano el tener eso ahí, que lo hemos pasado al backstage, lo hemos pasado al trastero. ¿Por qué? Porque no queremos que nos incomode, porque no queremos que nos pongan límites, porque no queremos ver nuestra fragilidad hasta que estamos cara a cara con ella. Y cuando nos dan el diagnóstico de el ya famoso de no hay nada que hacer,
Y el no hay nada que hacer sería no hay nada curativo que hacer, porque todavía queda mucho por hacer. Pero bueno, nos dicen eso. No hay nada que hacer y tú llegas a casa y te miras al espejo y ¿qué es lo primero que ves en el espejo? ¿Te ves? Yo ahora veo arrugas que antes no tenía, veo canas que antes no tenía, veo calveras que antes no tenía y miro para atrás y veo una vida rica que antes no tenía. Entonces, el enfrentarte a ti en el espejo, tú solo frente al espejo, cara a cara, diciéndote verdades y decirte, te puedes ir tranquilo que lo has hecho bien o lo estás haciendo bien. Eso es muy Eso da paz. importante. Eso te da paz. ¿Y el que se mira y no siente una vida plena y completa? Pues es muy triste y muy desesperante. Y eso es lo que la muerte la oportunidad que la muerte te da. ¿Qué oportunidad te da? La de que eso que tú no ves la utilidad, tienes que reflexionar sobre tu vida, porque a lo mejor sí que ha cambiado vidas para bien y tú no te das cuenta de ello. Y ahí empieza todo un mecanismo que si nosotros lo escondemos, no hablamos, nos callamos, los padres no hablan con los hijos no hablan con los padres, la familia no habla entre ella, los amigos, pues uno se va sin saber realmente si sus hijos le han perdonado por todas las cosas que ha hecho mal, a pesar de que él creyó que las hacía bien. eh, Amistades que se han perdido por malos entendidos. La vida te da esa oportunidad y la muerte te da una oportunidad todavía más asociada. Y es que puedes enriquecer la parte que te queda de vida. Por eso no hay nada que hacer. Sí, coño, hay mucho que hacer. Te queda todavía mucho camino que hacer, porque hasta que des el último suspiro, estás haciendo. Haciendo algo. ¿A quién tenemos más miedo? ¿A morir nosotros mismos o a perder a alguien a quien queremos? Yo creo que a perder. Más que a la muerte propia. Yo creo que sí. Por lo menos la idea que yo tengo es que la gente, la gente que inicia el proceso, como dice Enrique Benito, el proceso del morimiento está muy bien organizado. Él dice que está muy bien organizado y tiene razón, está muy bien organizado. Empiezas a no comer, empiezas a estar más cansado, empiezas a estar en un estado de aletargamiento y ya está. Y te vas. Pero la gente que está ahí y que quisiera hacer, pero que no puede hacer porque lo que tiene es que sostener y no sabe sostener, ahí empieza el problema. En que tú no puedes agarrar a nadie, tienes que sostenerle, tienes que sostener eso. Y el agarrar y sostener es tener la mano extendida y sostener. El agarrar es estar en Aguantar. fuerza contra algo que va a ser inevitable y que te vas a agotar en ello. Por eso, dentro del libro existe una formación que se llama Ánima, que habla precisamente de eso, y es esos momentos en que el cuidador, en su soledad, en su nocturnidad, en sus estados de agotamiento, se pregunta, ¿lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? ¿Cómo hago para que no sufra aquella persona? ¿Cómo mantengo esa conversación? Muy importante mantener conversaciones y sostener. El sostener, que es tan fácil decirlo, pero que no, pero que luego Nadie no, te enseña tampoco. que nadie te enseña, precisamente. Porque mira, antes la muerte estaba muy metida y el duelo estaba muy metido en la sociedad. Las familias eran más extensas, había varias generaciones de personas conviviendo en la misma Sí. unidad familiar, los abuelos con los Hijos, padres, con los nietos. hijos, con los nietos, con a veces bisnietos. Entonces había niños, ancianos, el nacimiento estaba presente, la muerte estaba presente,
Los niños sabían lo que era la muerte cuando el abuelo se ponía, a no Se ser que velaba en hubiese un casa, en los accidente, domicilios también. exactamente, se velaba en casa, se aprovechaba para festejar también. Mira, yo he tenido un caso curioso esta semana pasada. La madre de un amigo mío, de un gran amigo mío, se pone mal, le dan un diagnóstico que ellos esperaban otra cosa, una paciente que se muere, y cuando se muere, que se muere por la tarde de un viernes, después de que fue el 112 a certificar la muerte, después de que estaban todos allí, de que todavía no había llegado la funeraria, se pusieron a brindar por su madre. Dice, nos lo pasamos genial. Claro, ¿por qué? Porque habían vivido así toda la vida. Es una familia extensa, 5 hijos, la casa siempre llena de gente. Se pusieron a brindar. Pues ese brindar era lo que había antes en el duelo. La gente comía, bebía, Sí, brindaba, hacía, pues ¿os acordáis cuando fulano? Se normalizaba esa situación. Una situación que es normal. Nacemos y morimos, dijimos hace un rato. Y seguimos naciendo y muriendo. Y el mundo va a seguir así, naciendo y muriendo. la comunidad también te sostenía, porque se vivía Exactamente, más en comunidad probablemente. exactamente, la Pues te comunidad. ayudaba a Es decir, sostener también. todo eso en cierta forma lo hemos perdido. Si te das cuenta, hemos sacado la muerte de nuestro ambiente y la hemos llevado a un sitio neutral Y express. y express. Sí, sí, y express. Y Hay express. divorcios express, tanatorios express, duelos express, todo express. Pero es Entonces, curioso cuántas familias, y cada día más, te piden que todo sea muy, muy rápido. Y no son conscientes que el todo muy rápido no es bueno para nadie. no, no, de hecho, lo rápido se va a enlentecer, porque todo esto tiene su proceso. Hmm. Y el proceso del duelo tiene un proceso. La gente dice, un año, o menos, Depende para o quién, más, claro. o depende cómo haya sido la 7 para tu muerte. abuela. Depende, Claro. claro, depende. Sí, sí. Hoy en día, un año, 7 años de duelo sería un duelo patológico y ya lo medicaríamos. No hizo falta medicar a mi abuela. Ya. Mi abuela lo pasó. Porque esa aflicción, ese tsunami emocional, no va a desaparecer nunca. Nunca. En cambio, sí que el duelo lo vas a atravesar y ese tsunami emocional, la forma de relacionarte con él al principio del duelo, es diferente que cuando estás al final del duelo. Porque ese tsunami no te va a consumir, cuando al principio sí te Sí te consume. consume. Vaya rollo que te estoy soltando. No, que va, súper interesante. Que va, que va. A mí por lo menos me está encantando. De eso además es de lo que se trata el Club de la Buena Muerte, de dar la oportunidad de hablar de estas cosas que si no, no hay entornos en los que poder hablar. No, porque es eso, sacamos a las cosas del entorno, sacamos a las cosas del entorno para no hablar de ellas, ¿por qué? Porque nos sigue incomodando. Y es curioso porque además cuando hablas de la muerte y más interiorizada la tienes, es como que eres más consciente de la vida, disfrutas más de la Mucho vida, más. de las cosas del día a día, vives con otra alegría, Sí, ¿verdad? porque, a ver, es importante vivir el presente, porque el pasado ya pasó, Esa ya no hay quien le cambie. eso ya no hay vuelta atrás. Y el futuro, ¿Quién nadie sabe? tiene el poder sobre el futuro. Lo que tenemos es el presente, el aquí y el ahora, el que tú y yo estamos hablando en este podcast, porque no sabemos lo que va a pasar dentro de 20 minutos o dentro de media Tal hora. cual. Pero yo estoy disfrutando de este podcast contigo y eso es lo importante. El que yo he aprendido, gracias a esto, gracias a este duelo profesional, he tenido la oportunidad de tener una visión de la vida diferente. Y en casa me lo notan. Me ha encantado eso de la oportunidad, porque yo también
siempre a mi entorno le digo que de todas las cosas negativas que nos pasan, siempre hay algo para aprender. O sea, la vida siempre nos manda mensajes, nos manda algo de lo que tenemos que aprender. Igual no somos conscientes en ese momento, igual necesitamos tiempo para saberlo, ¿no? Pero siempre todo nos pasa con un porqué y un para qué. Es que estoy convencida de ello. Primero, las casualidades no existen. Segundo, el universo, la vida, como lo quieras llamar, el destino, te pone en su lugar, donde necesita que estés y nadie lo para. O vas por las buenas o vas por lo criminal. Mejor por las buenas siempre. Exactamente, pero a Bueno, aún veces sí. hay gente muy cabezota, por ejemplo yo, que yo quería seguir aferrado allí a oncología radioterápica, ¿y por qué me echaron? Tuve 2 juicios, pero es que Bueno, el tampoco sabías que tu universo, camino estaba en paliativos. claro, ya me lo Tenías que espablaron, pasar, claro, ya me claro. pusieron, ya me lo Si no hubieras pusieron pasado ahí. por esos juicios, no Claro, hubieras si no llegado a hubieses paliativos. pasado el Claro, duelo, no hubieses visto la oportunidad. claro. Yo ahora, desde la perspectiva del tiempo, pienso, gracias a Dios, Bendito duelo. porque te ha dado esa oportunidad. Te ha dado esa oportunidad. Mira, el... yo te contaba antes que nosotros estamos en duelo porque mi padre se muere el 31 de Sí. diciembre del 25. No quiso venirse al 26. Y el cumpleaños de mi padre fue el domingo, 17 de mayo. Hoy yo estaba felicitando a mi ahijao, que es el nieto de mi hermana, por sus 5 cumpleaños. ¿Quién nos iba a decir que 4 días después del cumpleaños de mi padre teníamos la oportunidad de felicitar a un peque? Nos quedamos el 17 sin felicitarle, aunque yo fui al cementerio con mi madre. Pero el 21 estamos felicitándolo. Entonces, siempre después de cada duelo, siempre en medio del duelo, hay que ver esa oportunidad que te genera el día a día. Yo les digo muchas veces a mis pacientes, cuando anticipan su duelo, o a sus familias cuando anticipan su duelo, que hay que levantarse todos los días con un propósito de vida. Porque ningún día es igual a otro. Ningún día es igual a otro. Aunque parezcan iguales, ningún día es igual a otro, porque nos relacionamos con gente diferente, Sí, porque sí. hacemos cosas que son parecidas pero son diferentes, que podemos decir una palabra que es diferente. Yo estoy convencido que cuando este podcast salga al aire, habrá alguien que entre las cosas que hemos dicho le resuene y su cabeza haga clic y consiga ver en ese duelo que está pasando esa oportunidad que tiene escondida. Ese es el sentido de los podcasts. Que algo resuene en alguien que lo necesite y pueda ayudarle, sin más ni menos. ¿Qué errores crees que cometemos cuando acompañamos a alguien que está en duelo? El principal, hablar mucho y escuchar poco. Eso en general. Ya en el duelo. O dar consejos, ¿no? O dar consejos. Consejos vendo que para mí no tengo. Mi abuela era muy refranera. Y entonces yo siempre, para cada cosa, suelo tener ahí algún refrán. Y eso lo decía mucho. Lo de consejos vendo que para mí no tengo. Y es que muchas veces damos escuelas de vida a todo el mundo y escuchamos poco. Si Dios nos dio 2 orejas y una boca, es para escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces, hay que escuchar, pero una escucha, no una escucha de lo que nosotros queremos oír, sino una escucha en 360, una escucha global. Mira, el otro día escuché en el podcast de Roca eh, él decía que porque la gente se sentía bien en su podcast y no sé qué, y él decía, porque estoy muy concentrado en escuchar al otro para poder hacer yo la pregunta, en escuchar.
Si escuchásemos más que hablamos, sería otra cosa. Yo en las casas suelo escuchar bastante. Yo me siento a escuchar. Entonces te cuentan sus historias, su vida, su tal, porque en lo que te cuentan es Tú vas sacando cosas. cómo ellos están viviendo la situación. Porque tú puedes ver la situación desde afuera de una determinada forma y que sea de esa determinada forma, pero el que la vive desde otra perspectiva diferente, desde otro ángulo diferente. Y muchas veces no es la situación, porque la situación es una situación aséptica, pero es desde dónde te posiciones para verla, que tú puedes entender o no. Por eso yo escucho más que hablo. Claro, porque además cuando hablas ya no solo es que cuentas, es que son matices, son Claro, percepciones, ¿no? cómo lo Son dice, emoción, sí, dónde pone el tonos, énfasis, dónde calla, dónde gestos. se disgusta, porque eso ya sabes dónde luego puedes trabajar ahí. A los residentes les cuesta entender esto. Nosotros tenemos muchos residentes de familia. Yo antes, cuando compaginaba mi actividad con la de profesor en la universidad y llevaba a mis estudiantes de medicina en el coche para ir a ver familias, les cuesta más todavía. He tenido muchos estudiantes que salían Que se han vuelto. llorando de la casa. Y a mí el llorar no me... O sea, pues llora tranquilamente, llorar limpia el alma. Sí, Muchos de sí, mis sí. pacientes Bueno, al y de sus final es un familias signo también de humanidad, y ¿no? de Te has mis familias emocionado. lo oyen así, de mis labios. Pero no entienden porque son estudiantes de medicina o son residentes de medicina que lo que quieren son fórmulas de ¿qué pones tú en el infusor para sedar? Pues depende. La Pero parte como más práctica de la medicina, ¿no? sí, pero lo importante de los cuidados paliativos no es la Ya, sedación. ya. Parte de los cuidados paliativos es sostener esa situación en casa. O sea, tú te has parado a pensar si tú tuvieses que sostener esa situación. O sea, no lo veas desde afuera. Métete dentro. Y cuando te metes dentro, dices tú, joder, ¿cómo esta familia puede sostenerlo? Probablemente sea también porque son jóvenes, ¿no? Y no están igual preparados para sostener eso. Tampoco nadie les habrá enseñado a sostener eso, ¿no? Claro, porque Claro. el resto de residencias, de rotaciones y el resto de especialidades, vamos a, se diagnostica así, se pide un escáner, se le pone tal tratamiento, se le opera, para operarlo lo abrimos por aquí, le ponemos no sé cuánto, le sacamos la tripa X y le Es ponemos más la... aséptico todo. Exactamente, pero es que esto estás dentro de una situación que ya no es médica solo, es médica y emocional. Entonces, coño, siéntate a escuchar, porque lo que lleva un infusor lo traen las guías, lo traen los libros, pero el sentarte al lado de esta familia y oír lo que te está contando, eso no viene en ningún libro. Y cómo el paliativista maneja esa situación, eso no está en un libro. Eso es la vida, en directo, sin red. Lo que hablábamos antes. Bagaje, experiencia. Eso es la vida sin red. Y para eso haces esta rotación, para aprender esa vida sin red. Porque esto mismo, aunque no te dediques a los cuidados paliativos, lo vas a tener en los domicilios, lo vas a tener en la consulta, lo vas a tener en el hospital, lo vas a tener en el lobby móvil, lo vas a tener en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque es una persona frente a otra persona sufriente y frente a su familia que sufre con esa situación del paciente. Eso lo aprendes y te haces una marca personal o, O no lo o no, aprendes. o no lo aprendes. Y también hay que tener cierta sensibilidad. Esa sensibilidad que nos enseñaron a mantener escondida, a mantener apartada.
pero que en estos momentos y en esta especialidad en concreto, que todavía no es especialidad, eh, hay que tener y hay que sacar. ¿Crees que hay duelos todavía que socialmente siguen sin validarse? Un suicidio, el aborto. Son duelos complejos. Lo primero para evaluar el duelo es no juzgar. Y en esos casos, el juicio. Tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con el suicidio, de acuerdo o no de acuerdo con el aborto, de acuerdo. Pero una vez que se transforma en una persona concreta que lo está teniendo, lo principal es que no se sienta juzgada. Es la mejor forma de ayudarle a elaborar su duelo. Porque el duelo de un aborto es terrible para esa madre que no tiene un hijo. El duelo de unos padres que su hijo se suicida es terrible para esos padres. Y a ese duelo y a ese dolor y a ese corazón roto que hablábamos antes, coño, se suma el juicio social, que muchos padres no se atreven a salir de casa porque su hijo se suicidó y no quieren ser señalados, no quieren sentarse en una terraza y que vean que en la mesa de al lado hay toques de estos son los que... Eso todavía lo vivimos hoy. Sí, sí. Entonces, la mejor forma de ayudar a ese duelo es, lo primero de todo, no juzgándoles. Porque ese duelo se ha encarnado. Se ha encarnado. Voy a tomar un poquito de agua, Sí, ¿eh? sí, sí. Por eso decía duelos invisibles, porque son al final unas formas de irse de las que nadie quiere hablar. Entonces, si nadie quiere hablar, haces invisible la pérdida, ¿no? Haces invisible el duelo también. Pero es importante hablarlo. Porque si no el duelo se cronifica, Ujú. ese tsunami emocional, no consigues traspasar ese camino que tienes que traspasar en el duelo, sino que te atascas en la mitad. Y el tsunami te barre una y Y otra otra vez. y otra y otra y otra, hasta que te derriba. Por eso es importante visibilizar todos los duelos. Los duelos, digamos, habituales, que es por una enfermedad, que es por un accidente laboral, que es por una... de repente te mueres, a esos duelos que son por muertes, primero no visibilizadas, como en el caso de un aborto, o duelos que todo el mundo quiere esconder la causa por culpa de un suicidio, por ejemplo. Yo creo que el juicio social es terrible para esos dolientes. Después de tantos años conviviendo y acompañando pérdidas, ¿qué es lo que te ha enseñado la gente sobre la vida? Que la vida es maravillosa. Hay que vivirla día a día, has dicho Primero antes, que hay el que vivirla, presente, primero que hay que vivirla día a día. El brindarla presente, también. brindar por estar vivo, aprovechar cada momento y cada segundo y no perder tu tiempo. Que eso, mucha gente no entiende lo de perder el tiempo en poder dedicarlo a ti mismo y a descansar. Es necesario descansar y tomarte un tiempo de relax y de reflexión para ti. Eso no es perder el tiempo. Hay gente que cree que sí, yo creo que no. Es muy importante. El estudio, la reflexión, la meditación, la oración para aquel que sea católico, cristiano o que practique cualquier religión. Sí, sí, sí. La meditación. La meditación, el yoga, todo eso no es perder tu tiempo, es invertirlo en ti. Porque si tú no estás bien, todo lo que está a tu alrededor no No está lo bien. está. El principal es tú. Si yo no estoy bien, nada de lo que está a mi alrededor está bien.
Y eso es muy importante entenderlo. Básico, Pues sí. fundamental. ¿Qué conversación pendiente crees que tiene mucha gente y que debería de tener hoy? Eh, yo creo que mucha gente no se da el permiso de agradecer a los demás, eh, de agradecer a los demás cosas. Gracias porque lo que sea, porque gracias a ti, pues a tu marido, a tu hijo, a tu mujer, a tu hermano, nadie hoy levantará el teléfono para decirle a sus hijos, oye, gracias porque me habéis hecho ver esta realidad. O a tu marido o a tu mujer de gracias porque sin ti a mi lado hoy sería mucho peor porque tú me has dado esa estabilidad que necesitaba en los momentos que yo no confiaba en mí y tú confiaste en mí y gracias. Yo creo que el gracias nos estila mucho. No sé, estilo. Y cuando las personas sabemos que nos vamos a ir, tampoco, como una forma Si de sabemos devolver cómo, a los que si quieres lo que han hecho sabemos por cómo ti. hablar de ello, no. No, Es decir, si sabemos cómo hablar de ello, ese es el momento que la vida te da y te lo pone en bandeja, el universo, para que tú puedas decir gracias, perdón, eh, pues te quiero, te quiero, todo eso, la vida te lo pone en bandeja. Que no lo quieres aprovechar, la pierdes, pierdes la la oportunidad, pierdes. porque las oportunidades aparecen y el universo se empeña en dártelas una y otra y otra y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Incluso te da una final y es, oye, chato, que te mueres. Que como no aproveches esta, ya no te quedan Como no más. aproveches esta, te quedas sin decirlo. Somos tan cabezotas que no lo hacemos. Ya, ¿por qué será, verdad? Es Por orgullo, por porque orgullo, está el ego. orgullo. Porque el ego nos puede. El ego es muy mal amigo. Maldito ego. Es muy Que mal aun amigo. sabiendo que te vas, no te permite ser No pues te, eso, humilde, no ¿no? te lo Y permites al final tú. darte esa paz, porque Claro, si te porque en el permitieras momento hacer en que eso, dices, oye, mira, perdona porque te he hecho la mayor perrería del mundo. Fíjate, te voy a contar una cosa. esto se pone interesante. Em, yo he tenido pacientes que se han divorciado. Su principal cuidadora fue su exmujer y en el último minuto vino un juez en artículo mortis a casarles otra vez. Eso me ha pasado a mí, personalmente. Y tú dices, no es verdad. Sí, es verdad. Jolín, qué curioso. Y ahí apareció y bueno, nosotros fuimos los facilitadores. ¿Por qué? Porque escuchamos. Y yo le dije a la hija, llama al juzgado, plantear el tema, habla con el juez de guardia, van a venir. Y fue esa misma tarde. Y nosotros le vamos a sedar mañana. Y se Bueno, era su volvieron a casar. voluntad, ¿no? Era su última voluntad. Sí, pero tienes que facilitarlo porque la gente dice, Claro, ¿y ahora y cómo lo atreverse a hago? decirlo. ¿Cómo, Y cómo lo atreverse hago? a decirlo también. Claro. Pero es que la vida está para decir las cosas. No, y más ya cuando sabes que te vas a ir, Luego cada ya. uno las coge Claro, como quiere, pero tienes que la aprovechar. vida está para decir las cosas. Y si ese momento pasa, si tú pasas y no estás viviendo en el presente, sino que estás en el futuro, pues te pasó la oportunidad. Por eso es tan importante vivir el presente. Por eso es tan importante disfrutar del momento. Porque si no disfrutas del momento, se va. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Vamos a ir ya cerrando y te voy a hacer ahí dos últimas preguntas, ¿vale? ¿Qué significa para ti una buena muerte? Te lo comentaba antes, para mí la mejor muerte es poder morir en paz
habiendo dicho todo lo que tenías que decir y que los tuyos sepan que los quieres y pedirles perdón por las cosas que intencionado o no intencionadamente hiciste y que te arrepientes de ello. ¿Consideras que es mejor pasar en los últimos momentos ahí de tu vida en casa o en un entorno de hospital? Porque Elizabeth Kubler-Ross siempre era de que el paciente estuviera en casa, ¿no? Rodeado pues, de su Y gente, de yo, sus y yo, cosas, y tú yo, también. yo quisiera morirme en mi casa. Yo ya lo he dicho muchas veces. Bueno, yo ya hablo con mi mujer muchas de estas cosas, de que el funeral donde quiero que se haga, qué canción quiero que toquen, cómo quiero que sea. Todavía me quedan Eso más es por súper decirle, ¿eh? bonito, porque ya no solo te da a ti la tranquilidad de saber cómo quieres que te despidan, sino también a tu familia. A mí eso me parece me parece un acto de amor Yo realmente, quiero morirme en mi el decirle casa. a tu familia, porque a ellos les va a dar mucha paz, mucha tranquilidad, Sí, mucho pero sosiego. yo he tenido, por ejemplo, familias, no hace mucho, que tuve que sedar a su madre en casa y pedir una ambulancia para que se muriese en el hospital, a pesar de que su madre dijo que se quería morir en casa. Eso es terrible. Yo me voy con un mal sabor de boca, ni te lo imaginas. Pero en realidad no es problema mío. Claro, no está en tu Quiero decir, voluntad, no, claro. no está en mí el poder para decidir esas cosas. ¿Sabes cuándo eso ocurre? Cuando hay mucha conspiración del silencio, cuando no se dicen las cosas, cuando no se hablan. Por eso en el libro hago mucho hincapié en hablar. O sea, es la muerte no incomoda si sabes cómo hablar de ella. Porque el hablar es la forma que los humanos tenemos de comunicarnos. Y si no hablamos y el silencio lo invade todo, el resto son elucubraciones. Es el pensar cómo le gustaría que hubiese sido. Por eso es tan importante la escucha. 2 oídos, una boca. 2 oídos para escuchar. Y eso es muy importante, escuchar. Incluso muchas veces los pacientes lo dicen entre líneas. No, a mí no me saquéis de aquí. Y a lo mejor lo dice en medio de una frase que está hablando, bueno, yo cuando me muera no me saquéis de aquí porque tal. Y siempre hay algún listo que dice, ¿qué te vas a morir, hombre? Pues sí, se va a morir porque sería el primero que se quedó aquí. Todo el mundo se ha Se va a muerto. morir, todo el mundo se va a morir. Si hay una cosa segura, es que los que estamos aquí nos vamos a morir. ¿Cuándo? Yo qué sé, no sé. Hay que aprovechar la vida, el momento, el instante. Ahora, ¿que nos va a llegar el momento? Seguro. ¿Que yo me voy muy tranquilo? Tranquilísimo. ¿Por qué? Porque sé que estoy alineado en este momento con mi realidad de vida, es decir, con el propósito de vida que yo tengo y que el universo ha pensado para mí. Este es el sitio. Después de haber dado muchos tumbos. Este es el sitio. Y no todo el mundo puede decir lo mismo. Por eso yo estoy súper tranquilo. Pues bueno, qué final más bonito para este podcast, porque al final lo que más puede esperar una persona es saber que ha vivido lo que tenía que vivir, ¿no? Que el día que se vaya lo va a hacer en paz, con lo que también has aprendido de todas las personas con Y he las que hecho has muchas cosas de las que me acompañado. arrepiento, pero es Bueno, el pues como Herminio de hace 20 todos, años, 30 años, 40 años. No es el Herminio de hoy, de 2026. bueno, nadie somos perfectos, todos nos equivocamos, cometemos errores. Exactamente. Es de humanos equivocarse. Ahora, También es de humanos yo reconocerlo. me moriría feliz y quiero que sea en casa. No tengo ninguna duda. Pues qué bien. Pues nada, este ha sido nuestro podcast con el doctor Herminio González Suárez. Un placer haber hablado con él, haberle escuchado y pues hemos generado un espacio pues, para hablar de lo que solemos hablar en el Club de la Buena Muerte. No solo hablamos de muerte, sino que también hablamos de vida, que al final es de lo que se trata, Y de y de oportunidades. oportunidades. Eso lo hemos aprendido hoy también. Gracias.